Bueno, como lo venimos haciendo, le damos la bienvenida también a la diócesis de Rafaela, quienes comparten estas reflexiones con nosotros también. Así que bueno, a todo el grupo de viudas y personas solas del movimiento familiar cristiano de la diócesis de Rafaela, le damos la bienvenida y nos alegra poder compartir también con ustedes este momento. Bueno, el próximo 26 de julio, ya quedan poquitos días, es la fiesta litúrgica de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen María, por lo tanto, los abuelos de Jesús. Y desde hace 6 años nada más, hace muy poquito, 6 años, instituida por el Papa Francisco, todos los años se está realizando y se va a seguir realizando a lo largo del tiempo la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Y como en todas las jornadas que existen en la Iglesia, algunas tienen ya como 50 años o más, ¿no? Las jornadas, esta es la 6ª recién. Como en todas las jornadas, siempre el Papa emite un mensaje. Y entonces lo que vamos a compartir hoy va a ser el mensaje del Papa León XIV para esta 6ª Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores. Bueno, cuando hablamos de abuelos, quizás también socialmente tenemos la referencia a toda persona mayor, por más que esa persona sea soltera, ¿no? Siempre, aunque a lo mejor a la persona no le gusta mucho cuando en la calle alguien le dice, abuela, venga. Dice, ¿qué abuela? No soy abuela de nadie. Soy tu abuela. No gusta mucho, pero todos sabemos que esa referencia está. Y a lo mejor uno cuando era más joven, también a lo mejor le ha dicho abuela a alguna persona sin saber si esa persona era o no abuela. Por eso, más que puntualizar concretamente sobre el ser abuelos o abuelas, una charla que ya hemos tenido, si recuerdan, donde hemos compartido la experiencia de ser abuelos, de tener nietos, o la experiencia personal de haber tenido abuelos, y es muy lindo lo que hemos compartido ese día que hablamos sobre eso. Hoy más bien vamos a hacer referencia a las personas mayores, donde también, ¿no?, se va diciendo, se va cambiando de nombres, porque parece que ninguno nos gusta tanto, ¿no? Ya ancianidad es como que no gusta. Tercera edad, no sé cuánto. Y ahora incluso se habla hasta de 4ª edad, no solamente de tercera edad, tampoco. Bueno, personas mayores parece que es lo más liviano para decir. Bueno, como cada uno lo quiera, el asunto es que es una etapa de la vida tan importante como otras también, como ha sido la infancia, como ha sido la adolescencia, como ha sido la adultez, y ahora esta nueva etapa, nueva porque tiene características distintas. Por algo, recién es la 6ª Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores, porque hay una característica que sucede hoy en el mundo, y es que, y aquí el Papa también lo señala en su mensaje, es la primera vez que existe un número de personas de edad avanzada como nunca antes hubo en la historia. Porque efectivamente la vida se alargó. Y así como antes era impensado que una persona llegue a los 100 años, con el paso del tiempo, bueno, hubo algunas que llegaban y decimos qué bien, casi como un hecho extraordinario. Y cada vez más, ya en el presente, es más común que veamos a más personas, ¿no?, centenarias. Porque, como digo, la vida se alargó. Quizás, seguramente, la forma de vida e incluso el progreso de la ciencia ha hecho que, bueno, nos veamos libres de ciertas enfermedades o que muchas enfermedades puedan tener cura o que ni siquiera nos enfermemos de eso. Sin embargo, a pesar de que está eso, también está aquello de que pareciera que el adulto mayor o el anciano molestase en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, es como una realidad dura, fea, triste,
pero que es tan real, ¿no? Y que uno también tiene que prepararse para eso. Por eso el mensaje del Papa para este año está cargado de consuelo y de esperanza, a partir de una frase bíblica del profeta Isaías, muy cortita, pero muy profunda, que nos invita a esto, ¿no? A llenar de consuelo y de confianza en esta etapa de la vida. Y la frase es: yo no te olvidaré. Esta es una expresión puesta en los labios del profeta Isaías como una palabra que el mismo Dios, ¿no?, proclama y nos dice a todos. Y el Papa acá dice, y especialmente a las personas mayores, ¿no?, tiene que resonar esta palabra para llenar de consuelo y de confianza. Yo no te olvidaré, yo no te olvidaré. Porque si hay una característica que tiene esta etapa de la vida, la ancianidad, o cuando uno ya es una persona mayor o ya es de edad avanzada, es el olvido, ¿no? Es el olvido. Y acá el Papa también lo señala cuando uno, por ejemplo, visita un hospital donde hay personas grandes, o un geriátrico inclusive. Muchas personas se les ha hecho perder hasta su identidad, ¿no? Es un número, es una enfermedad, y ya no es. Y cuando uno se entera de, mira, esta persona ha sido docente toda la vida, ha sido directora de escuela, y ahora es esto, es mamita, vieron que así te tratan a veces, mamita, venga para acá que hay que bañarse, mamita que no sé cuánto. Está bien, ¿no? Puede ser una expresión de afecto, de cariño, pero también hay como una despersonalización, ¿no? Una desvalorización muchas veces incluso de la persona, que termina siendo, como digo, un número más. Bueno, de esto hay que rescatarse y tenemos que rescatar a nuestra sociedad de eso, ¿no? Porque todos vamos a llegar a esa etapa de la vida si Dios quiere. Y por lo tanto hay que, humanizar más esta etapa de la vida. No lo dice ahí el Papa, no lo digo yo. Hay que humanizar esa etapa de la vida. No puede ser, ¿no?, que uno termine siendo eso, simplemente un número, ¿no?, como si esa persona no tuviese su propia historia, ¿no?, todo lo que aportó a la sociedad, todo lo valioso de su experiencia. No, ahora no se le escucha, no vale, no sirve. Es parte de lo que el Papa Francisco decía, esta cultura del descarte, ¿no? Entonces es como alguien a quien hay que descartar. Bueno, lo que tenemos que pensar, todos que estamos yendo hacia esa etapa o quienes ya están viviendo esa etapa, en cómo zafar de eso, ¿no? En cómo zafar de eso. Todos ustedes zafaron o están zafando porque están aquí, porque si hay algo, ¿no?, que en esa etapa aparece como un desafío, es no perder la independencia, ¿no? Cuando uno ya empieza a depender totalmente de otra persona, no es fácil. A veces, no queda otra y hay que asumirlo también humildemente. Y quizás nos toque atravesar algunos esa circunstancia o ese momento, no lo sabemos, ¿no? Pero si uno pudiera zafar de eso, y para eso hay que prepararse también, porque uno no envejece de un momento para otro. No es que un día te encontraste viejo y un día dijiste, ya tengo edad avanzada, de un día para otro pasaste de la juventud a la adultez mayor, ¿no? Es lento el proceso, aunque uno dice que rápido pasan los años. En realidad los años pasan siempre igual. Y por lo tanto la vida también te va preparando pasito a pasito. Por lo tanto, uno puede prepararse también para ese momento. Podemos decir que no todo es fruto del azar. Muchas veces uno vive como consecuencia de lo que vivió antes. Entonces, si yo, por ejemplo, a los 40, 50 años no cuido mi salud, y entonces, ¿cómo puedo pretender
que a los 80 o a los 90 esté bien y pueda ser independiente y me pueda manejar por mí mismo. O sea, hay como una responsabilidad personal también, ¿no? Entonces después no puedo decir, la vida me castigó, ¿no? O Dios se olvidó de mí. No, yo no te olvidaré. Y es por eso que esa oportunidad que nos da la vida de prepararnos para ese momento puede ayudarnos a zafar, ¿no? de muchas de esas situaciones que a ninguno nos gustan, que ninguno queremos. Pero como digo, a veces la vida también nos enfrenta con situaciones en las que a veces no queda otra más que eso. Y eso no quiere decir que uno no pueda ser feliz, incluso dependiendo totalmente de otro, o viéndose totalmente imposibilitado, porque la vida tiene sentido también ahí. La vida también tiene sentido en la decadencia del físico, del cuerpo. La vida sigue teniendo sentido y por lo tanto puedo ser también feliz en esas circunstancias, ¿no? Porque también lo que hoy promueve nuestra sociedad es como la eterna juventud. Imposible, ¿no? La eterna juventud. Y bueno, tenemos a nuestras vedettes y actrices, ¿no? Bueno, son también adultas mayores, llenas de silicona, pero son adultas mayores, ¿no? Y a veces, qué sé yo, terminan dando lástima cuando uno no se comporta de acuerdo a la edad que tiene, por ejemplo, o no acepta el paso del tiempo tan natural, ¿no? Digamos, no podemos retener artificialmente la juventud. No tiene sentido, quedamos ridículos, ¿no? Si lo hacemos. Lo importante es transitar dignamente cada etapa de la vida. Y por lo tanto también transitar dignamente la etapa de la adultez, sin que nos avergüencen nuestras canas, sin que nos avergüencen nuestras arrugas, porque, bueno, denotan mucho más que decadencia, sino que denotan que he vivido, denotan que he reído, denotan que soy un sobreviviente de la vida, denota que he ganado muchas batallas, denotan que he salido adelante muchas veces, y aquí están las marcas de mi triunfo, ¿no? Por eso, bueno, hay que saber también ver esos rasgos también como un signo de madurez humana, ¿no? No madurez de que pasaron los años, sino madurez de que sé vivir cada etapa con la dignidad que cada etapa de la vida merece. Yo no te olvidaré, dice el Señor, y esta frase la toma el Papa León para el mensaje de la jornada de este año. Son palabras, dice el Papa, que nos llenan de consuelo y de confianza. Son las respuestas a un angustioso sentimiento que agita el corazón. Me ha abandonado el Señor, mi dueño se ha olvidado, dice Isaías 49:14. Y entonces, frente a esa desazón del corazón, frente a ese sentimiento angustioso que podemos tener todos en un momento en la vida, el Señor me abandonó, el Señor se ha olvidado de mí, Dios le responde, ¿no?, al profeta y le dice, yo no te olvidaré, yo no te olvidaré. Es cierto, dice el Papa, que a veces da la impresión que la propia vida no le interesa a nadie y uno se termina despreciando a sí mismo. Es la dolorosa sensación de ser olvidados. Hoy tristemente no le pasa esto solamente a los adultos mayores, le pasa muchas veces también al adolescente, por ejemplo, ¿no? En la casa los padres no están, nadie lo escucha, nadie lo atiende, y así él no lo exprese y no ande llorando por los rincones, pero interiormente también experimenta esto de que pareciera que su vida no le interesa a nadie y
que por eso muchas veces se desprecia a sí mismo, ¿no? Se hace daño a sí mismo. Y a veces incluso también hay como un fenómeno social de lo que son los suicidios adolescentes, ¿no? Un poco que tiene que ver con esto, con el sentir que mi vida no le interesa a nadie y por lo tanto me termino despreciando a mí mismo. Bueno, por eso este espacio, ¿no?, de un movimiento que es expresión de lo que también la Iglesia tiene como misión en este mundo, y ofrecer este espacio, por ejemplo, es decirles a cada uno de ustedes, nos interesan, ¿no? Son importantes. Entonces, bueno, es ayudarles a tomar conciencia de esa importancia que la vida de cada uno de ustedes tiene. El amor de Dios, sigue diciendo el Papa, se presenta como acto de justicia y respuesta al anonimato en el cual muy frecuentemente la vida humana acaba por perderse. Es agradable descubrir a cualquier edad, pero especialmente cuando ya no sé más joven, como dijo el beato Juan Pablo I, que somos destinatarios de parte de Dios de un amor atemporal. Sabemos, tiene siempre abiertos los ojos sobre nosotros, incluso cuando parece que sea de noche. Es Padre, más aún es Madre, dijo Juan Pablo I en el Ángelus del 10 de septiembre de 1978. Tenemos un amor atemporal de Dios, ¿no? Nos ama siempre, en todas las etapas de la vida, por lo tanto, nunca nos abandona, incluso cuando tengamos la sensación de que nuestra vida no le importa a nadie. Porque Él es Padre y Madre. El descubrimiento de la ternura de Dios, dice el Papa León XIV, el descubrimiento de la ternura de Dios para muchos sucede en el último tramo de la vida. Ahí no llegan a experimentar eso. Porque hoy día también se da un fenómeno distinto a otras épocas, y es que muchas personas llegan a la edad adulta, llegan a ser adultos mayores, sin haber tenido una experiencia real de fe. Esto en otro momento no ocurría, al contrario, ¿no? Todas las personas grandes eran las más religiosas. Y hoy día no sucede así, y menos va a suceder cuando el tiempo pase, ¿no? Cuando las personas adultas de hoy lleguen a mayores, es posible que muchas más lleguen sin tener una experiencia real de fe, sin ser personas religiosas, o incluso sin creer en Dios, ¿no? O sin haberlo conocido, por lo menos. Bueno, esto puede suceder, pero el Papa ya anima diciendo que este puede ser un tiempo oportuno para descubrir la ternura de Dios. Un tiempo oportuno para iniciar o retomar la vida espiritual. Porque es cierto que esa experiencia de Dios, esa experiencia espiritual, se sigue dando en un cierto punto en la infancia, se reciben los sacramentos de la iniciación, entonces el niño es bautizado, toma la comunión, toma la confirmación. En la adolescencia suele suceder una especie de crisis de fe, junto con las otras crisis que esa etapa tiene, se suele alejar. Hoy la sociedad te mantiene más tiempo alejado, ¿no? Y después la etapa del noviazgo, que los hijos, que el trabajo, y siguen, ¿no?, como alejados. Y la etapa adulta, los adultos mayores, porque ahí empiezan preguntas más existenciales, al fin, ¿para qué viví?, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Y hacia dónde vamos? Porque mi vida naturalmente se va perdiendo. ¿Y esto es todo? ¿Qué hay más allá? No, todas esas preguntas no se las hace alguien de 20, 30 años. No tiene tiempo para hacérselas, ¿no? Aunque deberíamos hacerla en todas las etapas de la vida para que tenga sentido lo que hacemos, ¿no? Y tengamos una proyección más trascendente. Porque, bueno, si vivimos solo con las cosas de aquí abajo,
a veces es muy hondo el vacío que después queda por dentro, ¿no? Porque hoy día vivir solo en los asuntos de la tierra sin trascendencia es meterte, por ejemplo, en el consumismo. Entonces ir detrás de las cosas, de esto que tengo que comprar, lo que tengo que conseguir, hay que trabajar 20... Y se pierden a veces valores fundamentales, como es el estar con los hijos, el cultivar la amistad, ¿no? La relación amorosa de la pareja, etc. Muchas de esas cosas, en el afán, ¿no?, de tener que ir detrás de las cosas, perdemos cosas importantísimas y llega un momento en que digo, y sigo vacío, ¿no? ¿Y para qué era todo esto? Que al fin no me sirvió para nada, porque me quedé sin los hijos, me separé, y quedé en la nada, ¿no? Porque a veces no fui a lo importante, sino me quedé en lo superficial. Por eso, bueno, como todas estas cosas pueden suceder, la etapa de la adultez o de la ancianidad, los adultos mayores, puede ser, dice el Papa, una oportunidad para iniciar un camino de fe o retomar, ¿no?, una vida espiritual, para tener la experiencia de un Dios, como dice San Agustín, que es madre porque calienta, porque nutre, porque amamanta, porque custodia. El comentario al Salmo 26 de San Agustín. Es una conciencia que ayuda a no sentir vergüenza por la fragilidad que aparece y también a comprender que todos siempre tenemos necesidad los unos de los otros y requerimos atención y cuidados. Este es otro punto, ¿no?, del cual hice algo de referencia respecto a, bueno, cuando uno tiene que experimentar la fragilidad, que es un poco esto, ¿no? Todos, en todos los momentos de la vida, necesitamos de otros. Los seres humanos no somos autosuficientes, aunque en la juventud nos creamos que sí, pero en realidad ni ahí somos autosuficientes. Siempre necesitamos de los demás. Por lo tanto, no es extraño que alguien nos tenga que ayudar, que alguien nos tenga que acompañar, que alguien tenga que estar con nosotros, ¿no?, que alguien tenga que enseñarnos algo. Y es normal que requiramos atención y cuidados también. Y aquí hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque cuando uno no acepta esto, cuando no acepta la fragilidad, la pasa mal. Y a veces uno tiene que aceptar que ahora no puedo, o que ahora necesito de alguien. Pero hay gente que se resiste mucho a eso. No quiero, no quiero, no quiero. Te ponemos a alguien que te acompañe al ancho. No quiero, no quiero, yo puedo solo, yo puedo sola. Pero no vas a poder. Sí, sí, yo puedo. Bueno, resulta que se cayó en la casa, la encontraron a los 3 días. Viste que necesitabas a alguien. Bueno, a veces lo acepta. Pero no me gusta la que viene. Me roba. No habla. Está con el celular todo el día. Conocerán esas historias, ¿no? Lo cual hay que comprender mucho esa situación. Habría que ver qué haríamos nosotros en esa situación, porque también uno a veces está acostumbrado a vivir solo mucho tiempo y de repente un extraño en tu casa que te venga a mandar o a decirte lo que tenés que hacer, lo que no, cuando tenés que comer, cuando te tenés que bañar. No es fácil, pero es parte de este camino que exige humildad, si queremos ponerle una virtud cristiana que los cristianos tenemos que vivir, ¿no? La humildad de aceptar la fragilidad. Cuando uno lo acepta, ¿no?, quizás la puede pasar bien. Qué lindo, no estoy solo, tengo una compañía, tengo alguien que está lógico, que no todas las personas que me cuidan pueden ser las ideales o las mejores. Uno también tendrá que aceptar los límites que esa persona tiene. Porque uno quisiera, sí, bueno, está bien, quiero, pero uno perfecto. No existe, no lo van a encontrar en ninguna parte. Es verdad que a veces, bueno, puede ser una persona embromada, hay que seleccionar bien a esa persona, bueno, se sabe, ¿no? Pero de parte de quien necesita atención y cuidados especiales, bueno, pensémoslo en nosotros, no en otros. Si en algún momento yo necesitara eso, ojalá me dé cuenta de que lo necesito, que no me resista inútilmente, ¿no?, o tontamente, porque podría estar mejor en otra situación.
Ni hablar si necesitaría dejar mi casa e ir a un lugar de cuidados o a un geriátrico, por ejemplo, ¿no? Eso hay que pensarlo. No solamente decir, no, de acá no me van a sacar, no. No, a ver, lo pienso, lo analizo. No hay nada mejor que sea uno quien lo decida, ¿no? Pocas personas lo deciden. Claro, a veces uno le puede imaginar que no es mejor o que es mejor quedarme en mi casa. Sí, estoy bien y puedo valerme por mí mismo. Pero si no, ¿no es mejor que haya alguien cuidándome, que pueda estar con otros? Yo entiendo que es difícil que nos convenzamos, ¿no? Pero el que logra convencerse y ver objetivamente qué puede ser lo mejor para su vida, también puede estar bien, feliz, en un lugar con otras personas, ¿no? No es que estar ahí es el peor castigo de tu vida. No, depende de la actitud con que uno lo asuma o lo viva, ¿no? Bueno, deberíamos pensarlo, pero pensarlo acá, a los 40, a los 50, ¿no? Como proyectando la vida. Bueno, después al que le toque verá qué es lo que hace, pero yo digo eso, cada uno de hecho es libre y lo hace como quiere, y si yo quiero protestar y no me quiero ir de mi casa y me quiero atar a la mesa, hacelo. Solo uno proyecta diciendo, ¿qué es lo mejor? Eso es lo mejor, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Eso te produce más alegría, ¿no? Ese enfrentamiento que a veces vas a empezar a tener con tus hijos, no sé, ¿no? Es lo mejor. Quizás en esos momentos también uno debería buscar un acompañamiento, nosotros que somos creyentes, un acompañamiento espiritual, ¿no? Que no sea solamente yo enfrentado con mi hijo, que claro, como no quieren tener problemas, también buscan como su solución más fácil a veces, ¿no? Y quizás uno siente que no están pensando en uno y en las necesidades propias. Bueno, pero como uno no es juez, un buen juez en sus propias causas, quizá uno debería recibir el consejo de alguien, a quien uno tenga confianza, al que uno tenga afecto, a veces un buen amigo, una buena amiga, que no es solo la que te da la razón solo a vos, sino la que sabe decirte con amor la verdad y la que podría acompañarte. A veces es un psicólogo, una psicóloga, a veces un sacerdote, no sé, alguien a quien uno tenga la confianza de saber que esa persona me va a decir algo que me va a poder iluminar y acompañar y hacerme ver, ¿no? No con la presión que muchas veces los hijos ponen en esas situaciones, sino para que yo pueda decidir lo mejor para mí mientras tenga uso de razón y capacidad para ese discernimiento, ¿no? Bueno, un poco este es el mensaje central que ahí el Papa dice, ¿no? Mostrando cómo la fragilidad, que es una experiencia de esta etapa, cómo fuimos frágiles cuando éramos niños, cómo fuimos frágiles siendo adolescentes. La fragilidad nos acompaña a lo largo de la vida. La juventud a veces tiene la gracia de que podemos tener mejor fuerzas físicas, ¿no? Pero hay también tanta fragilidad interior. Por lo tanto, el ser humano es un ser frágil por naturaleza en todas las etapas de la vida, no solamente aquí. Por lo tanto, experiencia de fragilidad ya la tenemos todos, por haber vivido nada más. Entonces, solo hay que saber cómo manejar esas debilidades y ver que existen también en todas las etapas de la vida potencialidades. No solamente debilidades, sino potencialidades. Por eso, partiendo de esta idea del mensaje del Papa León, la idea era poder compartir algo de desafíos y posibilidades cuando uno llega a ser un adulto mayor. ¿Qué desafíos tenemos por delante? ¿Qué desafíos que a veces cuestan mucho afrontarlo, ¿no? Algunos mencioné, ¿no? Puede ser este desafío de la salud física y mental, ¿no? El desafío de estar bien, de que no se me pierda la cabeza, ¿no? Y bueno, a veces
digo, bueno, si hago un taller de memoria, por ejemplo, me puede ayudar, ¿no? Si, qué sé yo, empiezo a leer un poco más, eso puede hacer. Si hago estos jueguitos de ingenio, bueno, también eso ayuda, bueno. Sin duda la actividad física ayuda un montón, entonces si hay gimnasia para la tercera edad, o simplemente salir a caminar si es que puedo hacer esa actividad. Entonces, bueno, ya de esto también hemos charlado alguna vez, ¿no? Todas las oportunidades que uno tiene cuando ya no tiene que cumplir con un horario porque no trabajamos, ¿no? Eso es muy importante. Ya dispongo de mi tiempo, también del tiempo libre, como ustedes hoy que salieron, miren, con este día salieron de su casa. Bueno, todo eso es estar cuidando la salud, aunque parezca una tontera, ¿no? Pero no lo es. El salir de la casa, que podría estar calentito ahí mirando tele, ¿no? O aburriéndote. Salieron, se tuvieron que vestir, vinieron con este frío a abrigarse. Todo eso es importantísimo para la salud mental y para la salud física. Porque si hay un gran desafío que se tiene en esta etapa de la vida, es la integración social. Porque si yo no me integro, me van a apartar, me dejan afuera. Entonces yo me integro un grupo, voy, conozco nuevas personas, me relaciono, ¿no? También es una etapa donde hay que aprender a vivir la soledad y ser feliz estando solo en mi casa, ¿no? También. Pero ese vínculo con los demás es importante. El desafío de seguir integrado en la sociedad, de no apartarme, ¿no? Y encerrarme en mi casa, sino la integración social. Hay un gran desafío que es no ser discriminado, porque efectivamente muchas veces somos discriminados en esta etapa de la vida, ¿no? No se nos escucha, bueno, eso también, ¿no? Uno en una reunión familiar a veces puede pasar, a veces depende de las características de cada uno, ¿no? Bueno, tuvo el abuelo, la abuela todo el día así, porque todos hablaban de sus cosas, nadie le dio bolilla, no dijo nunca nada. O la abuela que siempre sale bajando línea moral. Y claro, le va a decir, ay, abuela, callate, eso de otra época. No, nene, porque vos esto no tenés que hacer. No, nena, porque vos, mirá cómo te vestiste. Nena, que se te ve el tobillo. Y bueno, eso va a la discriminación. ¿Que tengo que aceptar todo? No. Tu opinión puede ser muy válida y puede ayudar mucho, sobre todo en este momento donde parece que todo vale. Y realmente no vale todo. Pero hay que ver cómo lo decís. En qué circunstancia, en qué momento, cómo podés aportar tu sabiduría. Hay abuelos que esto lo logran muy bien. Y los adolescentes que, como decimos hoy, a veces no encuentran con quién hablar y sus padres no están muy presentes, a veces hablan un montón con los abuelos. Con la abuela que le hace la comida, que lo invita. Eso también, a veces no es solamente salir, sino recibir en casa con amor. Si uno puede, ¿no? Cada persona es distinta y cada circunstancia son diferentes. Pero hoy, cuando un adolescente, un joven, ya desde niño tiene la costumbre de ir a visitar a los abuelos, que la abuela le prepara la comida que le gusta y ahí charlan, ¿no? Les cuenta cosas que a lo mejor a sus padres no les cuenta. Eso es re importante. Es parte de esa integración social y de esa integración familiar para no terminar discriminados, ¿no? Que nadie me escucha, que estoy ahí, que nadie me ve, que estoy, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho de la actitud de uno, más que hacer que los otros me tengan en cuenta o que los otros me integren. Yo busco integrarme. Como ustedes hoy vinieron acá libremente, ¿no? Nadie fue a obligarles a que se integren. Ustedes libremente vinieron a integrarse. Bueno, eso hay que hacerlo también en la familia, ¿no? Y en los lugares donde uno pueda estar presente. Bueno, desafíos que tenemos hoy día, por ejemplo, es la brecha tecnológica. Ya vamos a tener ¿cómo es? Un encuentro para hablar sobre eso, ¿no? La brecha tecnológica, hay incluso palabras, ¿de qué están hablando? ¿No? Que son parte de las redes sociales, de estas cosas. Lo que a veces les pasa al adulto mayor es que cae, por ejemplo, en
en fraudes, en mentiras a través de mensajes de celular y que te hacen depositar no sé cuánta plata y te vaciaron la cuenta. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Bueno, que es parte de, que te produce después mucha tristeza y que es horrible que pase. Bueno, esa brecha tecnológica, un gran desafío, ¿no? No es que uno ahora tenga que meterse en todas las redes sociales y tenga que vivir con el celular, pero tampoco tengo que desconocer totalmente ese mundo, que es el mundo actual. Porque si hay algo que no debemos hacer nunca, es vivir diciendo, porque en mi época, tu época es hoy. Porque si vos decís que tu época fue otra, es como que te está dando por muerto, ¿no? Podés decir cuando yo era joven o hace años atrás, todo eso, perfecto, porque bueno, son cosas que uno vivió y a veces hasta podemos añorar lo que hemos vivido. Aunque también se idealiza mucho, porque a todo le parece que la época pasada fue mejor. Había de todo, no todo era bueno y era mejor. Como hoy, no todo es malo y hoy hay formas de vivir, de pensar, que son buenas también, ¿no? Y que uno tiene que también rescatar y valorar y reconocer. Bueno, también hay un gran desafío en esto de integrarme socialmente, que muchas veces la infraestructura no nos ayuda, porque me invitan a un lugar pero hay una escalera enorme que yo no puedo subir. ¿Vieron? Parece una tontera, pero ahí también soy de alguna manera discriminado o no tenido en cuenta. Nadie pensó, ¿no?, que ahí hay personas que no pueden subir escaleras. Entonces no están todos invitados. Vengan todos, es libre y gratuito. ¿Libre de qué? Si algunos no pueden subir escaleras. Bueno, qué sé yo, uno no es que tenga que ir a pelear en cada lugar que pasa eso, pero es un desafío, ¿no?, que tenemos a veces de esa falta de espacios que pueden haber para que uno pueda acceder a otros lugares. Y bueno, y hay que trabajar básicamente la capacidad entonces de adaptarse al entorno, Las personas más flexibles, las personas más abiertas de mente, y bueno, son las personas que más disfrutan la vida, ¿no? Como decíamos, el que se resiste nada más, el que solo piensa así encuadrado y no mira más que su realidad. Claro, esa persona termina sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, siempre necesitamos de esa apertura de mente, de corazón, ¿no? Podemos decir que el amor nos hace ser personas abiertas, ¿no? Porque el amor es esto de salir de uno mismo, de entender al otro, de ver lo positivo del otro, ¿no? No solamente marcando lo negativo. Hay en esta etapa posibilidades también. Así como hay desafíos, también hay posibilidades, que algunas también las mencioné, ¿no? La posibilidad de incorporarme a nuevos grupos. ¿Se acuerdan que lo charlamos en un encuentro? Esto de hacer alguna actividad que me quedó pendiente, que siempre me gustó y, bueno, porque en otra etapa de la vida el trabajo, la familia me lo impedía, ahora puedo hacerlo. O cosas nuevas que salen hoy día y que tenemos accesibilidad y puedo hacer, desde estudiar un idioma a dibujar, o a estudiar música, qué sé yo, ¿no? Cualquier cosa que queda ahí pendiente. La posibilidad de transmitir experiencias, en esto que les decía, ¿no? Que qué importante es rescatar eso, los cuentos de la abuela, las anécdotas de la abuela, ¿no? En esto de que en la casa todos hablan de su cosa y vos estás ahí. Bueno, si uno logra traer del arcón de su memoria algunas cosas que a veces son graciosas, o a veces son profundas, y sin que uno canse a los que están escuchando, uno ¡pling!, pone una anécdota, pone una cosa. Los chicos a veces se maravillan, o uno mismo, eso hacían, o eso pasó, eso te pasó a vos, abuela. Porque, ¿vieron? Uno cree, cuando ve a una persona adulta mayor, como que siempre, disculpen el término, siempre fue viejo, ¿no? Y no fue siempre viejo. Y entonces cuando uno cuenta cosas del pasado, que a veces es lo más fácil de recordar en esa etapa de la vida, cuando uno es un adulto mayor, a veces se olvida de las cosas
del momento, diaria, pero sí recuerda mucho lo del pasado. Bueno, traer esas experiencias que hoy efectivamente parecen de otro mundo, pero que, como digo, a veces pueden ser pintorescas, agradables o profundas, bueno, puede ayudarnos a descubrir que también somos útiles transmitiendo experiencia, porque estamos transmitiendo valores muchas veces en esa experiencia, valores que nuestra sociedad a veces ha perdido mucho también. Bueno, la posibilidad de la libertad que se tiene en esta etapa para priorizar intereses personales, ¿no? El tiempo libre donde puedo priorizar mis intereses personales, ya no tengo la presión laboral, la presión del trabajo, y tampoco está tanto en esta etapa, que es muy peligroso esto igual, que es el ya no tener prejuicios, ¿vieron? El que a lo mejor cuando era jovencito dice, yo era re tímida. ¿Vos eras tímida? Y ahora sos una descocada. Sí, era tímida. Bueno, por eso digo, es peligroso, porque en esta etapa de la vida uno suele perder el filtro. Y digo las cosas como las digo, le importa que no me importa. Bueno, es medio peligroso, como que no hay que dejar de pensar lo que uno dice, ¿no? Es peligroso, pero es lindo a la vez, ¿no? Que uno ya no tenga el prejuicio de qué van a decir, no, que esto voy a quedar mal, que esto no sé cuánto, ¿no? Que uno tenga esa libertad también para expresarse y hable sin filtro, bueno, qué sé yo, pero teniendo cuidado, ¿no? Porque es cierto que a veces sin filtro uno puede llegar a herir o a lastimar a alguien, ¿no? Bueno, un poquito eso, así que quien quiera con libertad compartir alguna cosita frente a esto, cómo vivo esos desafíos que me doy cuenta que tengo hoy día y cómo vivo las posibilidades que en esta etapa tengo, ¿no? Bueno, nuestros amigos de Rafaela también, si quieren, pueden compartir entre ustedes alguna de esas experiencias.